Muy buenas tardes, jóvenes pensadores, bienvenidos a una convocatoria más de los títulos prescritos de Teoría del Conocimiento, en esta ocasión con los títulos prescritos de la convocatoria de noviembre del 2020. Y vamos a empezar con el análisis de nuestro título prescrito número 1. Pero antes, les quiero recordar que esta es solamente una manera de analizarlo, no quiere decir que sea la única ni la más correcta. Hay diferentes maneras y perspectivas de organizar un ensayo de teoría del conocimiento, eso es lo rico, y también queda prohibido copiar literalmente cualquiera de estos elementos. Dicho lo anterior, vámonos con el primer título prescrito. Y el primer título prescrito, número 1, dice así: si fuera necesario resolver un desacuerdo sobre afirmaciones de conocimiento, es fundamental prestar la misma atención a ambas partes. ¿En qué circunstancias se puede considerar esto un buen consejo? Tenemos un título prescrito bastante ágil para el análisis que nos da mucho material para profundizar desde diferentes perspectivas. Lo primero que vamos a hacer va a ser identificar el concepto clave o los conceptos claves. En esta ocasión he identificado un concepto clave que son las afirmaciones de conocimiento, que es un concepto fundamental que se trabaja a lo largo del curso. Por otro lado, tenemos palabras clave, y cuando decimos palabras clave no significa una palabra, puede ser una palabra que una serie de palabras que nos ayuden a entrever un significado. Entonces, como palabras clave tenemos resolver un desacuerdo, si fuera necesario resolver un desacuerdo, que es algo a lo que le tenemos que prestar mucha atención. Y por otro lado tenemos la otra parte que es fundamental prestar la misma atención a ambas partes. Tanto resolver un desacuerdo como prestar atención a ambas partes es algo que tenemos que discutir acerca de las afirmaciones. Pero este título prescrito tiene la particularidad de pedirnos una respuesta a una pregunta en específico. ¿En qué circunstancias se puede considerar esto un buen consejo? Una vez desglosados, identificadas estas partes, vamos a centrarnos en ellos. Recuerden que la exploración de estas palabras y conceptos clave tienen que evitar dar definiciones de diccionario. Las aproximaciones que yo doy aquí no son definiciones de diccionario, son aproximaciones construidas desde mi entendimiento y lo que yo interpreto. Como evaluador he recibido ensayos en los que veo definiciones de diccionario y no nos sirven de nada. Es preferible dar una aproximación desde nuestra perspectiva, desde lo que nosotros entendemos con base en el título prescrito. Entonces, ¿qué es una afirmación de conocimiento? Una afirmación de conocimiento la podemos entender como un enunciado que se considera verdadero acerca del proceso del conocimiento. Tiene que tener cierta certeza, tiene que tener evidencias, ya sea físicas o argumentativas, y tiene que estar sometida a una evaluación pública. Puede haber de primer orden, que son las que están dentro de las áreas, o pueden ser de segundo orden, que son ya las propias de teoría del conocimiento. No voy a profundizar mucho en esto, pues se supone que ya se tuvo que haber visto ampliamente a lo largo del curso. Número 2, si fuera necesario resolver un desacuerdo. ¿Qué estamos entendiendo con resolver un desacuerdo? Pues llegar a un punto de equilibrio en el que ambas perspectivas aporten argumentos y soluciones. Este punto de equilibrio precisamente es eso, aportar. Número 3, es fundamental prestar la misma atención a ambas partes. ¿Qué estamos entendiendo por prestar atención? Bueno, considerar ambos argumentos y justificaciones, así como otros elementos importantes. Cuando hablamos de fundamental, estamos hablando de algo que es profundamente necesario, que sin ello no se podría pasar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es fundamental prestar atención? Y estamos entendiendo con prestar atención como considerar atentamente tanto argumentos y justificaciones como otros elementos de ambas partes. Circunstancias. ¿En qué circunstancias? Bueno, ¿qué estamos entendiendo por circunstancias? Condiciones en las que acontecen los eventos.
Pueden ser eventos culturales, morales, políticos, económicos, pueden ser cualquier tipo de circunstancias que rodeen a alguna acción. Un buen consejo. ¿Qué estamos entendiendo por un buen consejo? Bueno, una opinión expresada para orientar alguna acción de una manera, de alguna cierta manera. Un buen consejo depende de las circunstancias, depende de a quién se lo estás diciendo, entonces también hay un nivel de aproximación y de exploración bastante profundo en este sentido. Una vez que nosotros ya tenemos identificadas las palabras y los conceptos clave, qué es lo que nos pide el título prescrito, vamos a pasar a una parte muy importante. ¿Qué nos pide discutir el título prescrito y cómo lo podemos abordar? Yo he realizado una serie de preguntas de conocimiento, de ejemplo, con el objetivo de orientarlos en esta exploración, en esta discusión del título prescrito. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo se resuelven los desacuerdos en las afirmaciones de conocimiento? Si bien para llegar a un nivel profundo de discusión del título prescrito, podemos plantearnos esta pregunta fundamental. ¿Cómo se resuelven los desacuerdos? Y tenemos que ahí hay muchas maneras de resolver un desacuerdo dependiendo las áreas. Por otra parte, podemos plantearnos una pregunta: ¿bajo qué circunstancias prestar atención a ambas partes en afirmaciones de conocimiento es aconsejable? ¿Es aconsejable en todas? Si bien es cierto que el título prescrito nos pide específicamente esto, hay que profundizar, no necesariamente tomando un partido, sino explorando varias perspectivas. En todas las circunstancias podemos tomar eh, ambas partes con la misma seriedad. ¿Bajo qué circunstancias? Esta es una pregunta que nos puede ayudar a profundizar bastante en la discusión. Por otra parte, podemos plantearnos cómo se generan desacuerdos en el conocimiento. Es decir, para generar un desacuerdo tiene que haber ciertas circunstancias, tiene que haber argumentos para esas afirmaciones. Entonces, los acuerdos en el conocimiento son fundamentales para la producción, pero cómo se generan, cómo se resuelven estos desacuerdos, ¿es necesario resolverlos? Por otra parte, tenemos de qué manera se presta atención a ambas partes en el conocimiento. No es lo mismo prestar atención a ambas partes desde una perspectiva científica que desde una perspectiva histórica. Entonces, ¿de qué manera podemos prestar atención a ambas partes? ¿Del conocimiento personal, desde el conocimiento compartido? Aquí hay una buena pregunta para profundizar. También podemos profundizar desde qué implica un buen consejo en cuestiones del conocimiento. Podemos profundizar desde la cuestión del especialista. Un buen consejo solamente tiene que ser desde un especialista del área. Un buen consejo solamente lo puede dar una persona que tiene experiencia dentro de la materia, o un buen consejo lo puede proporcionar cualquier persona independientemente de las circunstancias. Por otro lado, también podemos profundizar en hasta qué punto es necesario resolver los desacuerdos en el conocimiento. Es decir, si estamos hablando que los desacuerdos son fundamentales para la producción, evaluación y transformación del conocimiento, ¿es necesario resolverlos? ¿No podríamos tener estas posturas, estas afirmaciones encontradas para una mejor comprensión? ¿No podríamos generar conocimiento desde considerando diferentes perspectivas? ¿O es necesario resolver estos desacuerdos para producir y evaluar conocimiento? Ahí también hay una buena discusión del título prescrito. Vamos a poner algunos ejemplos de las áreas. Recordemos que este título no nos pide dos áreas. Hay algunos títulos que nos piden dos áreas, en este no. Entonces tenemos la libertad de hacer referencia a varias áreas del conocimiento. En esta ocasión yo pongo estas cuatro: ciencias naturales y matemáticas por un lado y sistemas religiosos y arte por otro. ¿Cómo podemos darle estas diferentes perspectivas a esto? Para meternos en los temas de resolver desacuerdos de las afirmaciones, tenemos que meternos
en cómo se producen estas afirmaciones de conocimiento. Y para meternos en cómo se producen estas afirmaciones, tenemos que meternos en cómo se produce conocimiento, de qué manera se utiliza este conocimiento, cuál y cómo es la evidencia en esta área. Y pongo las ciencias naturales y las matemáticas por un lado porque supuestamente tienen un método específico para producir conocimiento y supuestamente presuponemos que no debería de haber desacuerdos. Si yo tengo un método sólido, si yo tengo evidencias sólidas, entonces, ¿de qué manera se podría producir un desacuerdo? Por otro lado, también se podría producir un desacuerdo en la manera de utilizar el conocimiento en estas áreas y también podríamos producir un desacuerdo en la evidencia, si la evidencia es suficientemente clara, si tiene una evaluación correcta, etcétera. Y lo podemos explorar más allá también en qué circunstancias se debería prestar atención. Las circunstancias en ciencias naturales y en matemáticas son diferentes, por ejemplo, a las circunstancias en sistemas religiosos y arte. Para explorar qué tanto podemos prestar atención, podemos profundizar en sistemas religiosos y en arte. Es decir, sistemas religiosos es un tema muy complejo que ha provocado guerras, que ha provocado muertes, que ha provocado muchísimos, tanto cosas positivas como negativas en la historia de la humanidad. Entonces, resolver un desacuerdo en sistemas religiosos es fundamental. ¿De qué manera podríamos prestar atención a ambas partes? Aquí nos podemos meter en su metodología. ¿Qué limita la metodología en sistemas religiosos? ¿Cuál es la naturaleza de las contribuciones individuales? Y lo mismo podemos hacer en arte. El arte es una de las áreas en las que la contribución individual es bastante importante y bastante subjetiva. Aquí tenemos un término que podemos profundizar, la subjetividad en arte y la objetividad en ciencias naturales y matemáticas. En arte, los factores de su metodología son bastante discutibles. La manera en la que se producen y la manera en la que se evalúan las afirmaciones de conocimiento en arte son bastante discutibles y al igual que las contribuciones individuales a esta área, es decir, los acuerdos en arte son bastante peculiares, tanto del artista como del receptor, como de la comunidad, como de la parte de negocios del arte. Es decir, hay una gama bastante extensa que profundizar en estas cuestiones de prestar atención, en qué circunstancias podríamos prestar atención tanto en arte como en sistemas religiosos. Entonces, este es solo un ejemplo de cómo lo podríamos abordar. Recuerden que una parte fundamental en nuestra argumentación y contraargumentación es utilizar las formas del conocimiento. Recordemos que hay 8 formas: la fe, la percepción sensorial, razón, emoción, intuición, lenguaje, etc. Entonces, nos ayudan a profundizar en cada una de estas preguntas. La fe nos podría ayudar en sistemas religiosos a profundizar cómo podemos prestarle atención a ambas partes. En matemáticas, la imaginación también nos podría ayudar a los métodos que utiliza. La razón en matemáticas, por supuesto. El lenguaje en ciencias naturales es bastante importante en resolver desacuerdos, ¿cómo no? Entonces, recuerden que las formas del conocimiento es una herramienta bastante útil para ayudarnos a la argumentación, tanto desde el conocimiento personal como desde el conocimiento compartido. Y finalmente, recuerden que los ejemplos es lo que le va a dar solidez a mi argumentación. Yo aquí pongo un ejemplo de arte. Recuerden que el ejemplo tiene que ser muy concreto, tiene que ser real, una situación de la vida real y específico. Por ejemplo, este es un artículo de un periódico en línea que se llama El Periódico, en el que nos dan una discusión de si el arte tiene que ser una provocadora de emociones o el arte tiene que ser una herramienta para cambiar la función social. Cualquiera de las dos perspectivas, hay suficientes argumentos y contraargumentos para evaluarla y
nos puede ayudar a ejemplificar esta discusión de resolver afirmaciones de conocimiento en arte, de qué manera le podemos prestar atención a ambas partes y en qué circunstancias sería apropiado eh, sería apropiado prestar atención a ambas partes. Es decir, hay ocasiones en que el arte nos puede servir como un catalizador social y tenemos un ejemplo muy recurrente que es el caso del Guernica, ¿no? Como el Guernica de Picasso, que aparece aquí de fondo, se convirtió en una propaganda cuando atacaron, bombardearon una región del País Vasco, la región de Guernica, y Picasso pinta esta obra para denunciar este abuso social. Sin embargo, hay otras obras de arte que no necesariamente tienen esta función social, ¿no? Depende de las circunstancias. En esta circunstancia del Guernica, Picasso tenía una circunstancia en específico que era la Guerra Civil Española, ¿no? Eh, entonces, nos puede servir muy bien este ejemplo, que es un ejemplo concreto de la vida real, es un artículo de periódico que tiene esta discusión. Y finalmente, recuerden que en sus conclusiones tiene que aparecer la respuesta a la pregunta. ¿En qué circunstancias se puede considerar esto un buen consejo? No quiere decir que tengan que responder, bueno, en estas circunstancias, no, porque eso ya lo estamos abordando arriba. Las conclusiones no es repetir lo que ya dije en mi análisis, sino cerrar el tema. ¿Cómo puedo cerrar el tema? Bueno, respondiendo esta pregunta de una manera abierta desde ambas o desde muchas perspectivas. Hasta aquí el análisis del título prescrito número 1. Mucha suerte a los que hayan elegido este título.